Nah. Gracias, muchas gracias. Buenos días. Bueno, es miércoles de Mesa de Mujeres. Y como cada miércoles aquí puntual, Kenia López Rabadán. ¿Cómo estás, Kenia? Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Bienvenida, muchas gracias. Claudia Anaya del PRI, buenos días. Muy contenta de saludarlas. Gracias, senadora, qué bueno que estás acá. Y la senadora de Morena, Julieta Ramírez, bienvenida de nuevo, Julieta. Muchas gracias, un gusto saludarlas a Gracias. todas. A ver, pues arranquemos con esto del INE. Preocupa poco, mucho, nada. Esto que dicen el techo es de 8,000, 9,000 millones de pesos. El INE había solicitado 13,000 millones, dando argumentos, y ahora la consejera presidenta Guadalupe Tadei dice, pues si es lo que hay, pues vamos a lo que hay. Julieta. Bueno, a diferencia de otros procesos electorales, como por ejemplo los procesos de consulta que hicimos para el juicio expresidentes o el proceso que hicimos para la revocación de mandato, verdaderamente se fue a un proceso electoral sin asignación de recursos, incluso con una operatividad en contra al interior del Instituto Nacional Electoral. En este caso, si la presidenta del INE considera que es un techo presupuestal en donde dice, lo más importante quiero destacar aquí es que no renuncie a la responsabilidad de organizar la elección de jueces, magistrados y ministros del 2024. No ¿Cómo? puede. No puede, pero bueno, vimos cómo se intentó renunciar a esa responsabilidad en procesos anteriores, incluso estando dentro de la ley. Creo que eso es un avance y hay que respetar la autonomía de la Cámara de Diputados en la definición del presupuesto. ¿En esta reforma del Poder Judicial o en otras ocasiones? No, en otras leyes, como la ley de consulta popular, pero no se aplicaba porque el INE de manera permanente y sistemática rechazaba la operación del proceso electoral y no instalaba ni siquiera las casillas. ¿Kenia? Bueno, primero que nada decirte que está dificilísimo que suceda lo que acaba de decir la representante de Morena en su llamada telefónica. Ella dice que espera tener juzgadores eficientes. Nada más. El dato duro es que le están recortando el 40% de lo que el INE está pidiendo. Y bueno, pues que la señora Tadei diga que con eso va a funcionar no significa que vayan a salir las cosas bien. Va a haber jueces sin experiencia, jueces a modo, jueces del régimen y además en un proceso que lamentablemente está hecho un cochinero. No es posible que le vayan a dar esa cantidad, 8,000 millones de pesos, cuando el INE dijo necesito 13,000, pero sobre todo cuando es una elección que nunca en la historia de México se ha vivido. Hemos dicho, y se han hecho muchos ejercicios, que probablemente un elector esté en la casilla hasta más de una hora leyendo nombres y tomando la decisión de por quién votar. Si adicional a todo eso le damos pocas herramientas al INE, pues por supuesto que va a continuar siendo un fracaso esta lamentable destrucción, por cierto, que empezó en el régimen anterior y que se va a perpetrar con este gobierno. Senadora Claudia Anaya, ¿te parecía excesivo lo que solicitó el INE? ¿Te parece poco lo que ofrece la Cámara de Diputados? ¿Cómo lo ves? Primero quiero separar dos cosas. Una cosa es esta intención de Morena de cooptar al Poder Judicial y la calidad de los juzgadores que pudiéramos llegar o no a tener con estas elecciones. Es una cosa aparte. Y la otra es la elección, la organización de la elección. Y yo aquí sí pido seriedad, porque recordemos, el INE es un consejo, no es la presidenta. Y en ese consejo ellos habían decidido técnicamente que necesitaban 13,000 millones de pesos para organizar una elección que es mucho más grande que la elección de 2024, porque son muchos más cargos a elegir. Y también se necesita hacer la fórmula electoral. La fórmula electoral significa cómo es la distritación y quién va a votar por qué. Eso no existe y eso cuesta. Si hacer una redistritación para un tema de diputaciones y de senadurías cuesta, imagínate cuánto costará hacer algo nuevo. La cartografía. Sí, se llama la fórmula electoral, es todo eso, es quién vota por quién, y en qué distritos y qué zonas y todo eso. Cuesta y no se tiene. Y en ese sentido, a ver, ¿se puede hacer con 8,000 millones de pesos? ¿Para qué piden 13,000? Yo pido seriedad del INE, y si se necesitan los 13,000, ¿por qué la otra acepta 8,000? A ver, no, yo quiero un pronunciamiento de los técnicos al respecto, porque no es mi apreciación personal. Aquí yo no soy el INE, ni soy la especialista en el tema, pero exijo que a los ciudadanos se les dé certeza de lo que se va a realizar. Pues aceptan 8,000 porque no les van a dar más. Ah, no, pero no Entonces, estamos jugando, lo van a hacer mal entonces. ¿Qué tendrían que decir? No acepto y no hago la elección. Necesitamos, ¿cuánto se necesita para hacer una elección? Para hacerla bien. Ellos dijeron 13,000 millones. Si se hacen, ¿para qué piden 13? Si la pueden hacer con 8 es un exceso haber pedido 13. Quiero que los consejeros se manifiesten con los números reales. A ver, Julieta.
Nosotros señalábamos que definitivamente no es una elección más grande que la del 2024. La del 2024 es la elección más grande que ha habido en los procesos electorales de toda la historia de nuestro 860 país. cargos a elegir. Y además, por eso, en la pasada elección elegimos a más de 20,000 cargos, a diferentes No, pero los tipos de locales niveles. pagaban lo local. Claro, pero además ahora no tenemos el financiamiento A ver, público a los partidos es interesante. A ver, políticos. 860 y no cargos. tenemos- Porque Son para tener 860 claridad, cargos. 860 cargos en esta Conste que me elección quitaron el judicial. tiempo, lo dejo, No, nomás lo perdóname, dejo, perdóname, yo dejo. te lo voy a recuperar, pero es que sí creo que los números importan. ¿Y en la elección federal? Solo ¿cuántos? fue Senado y diputados No, y no, presidencia. depende, puede No, ser depende del estado. 3, 6, 7, pero no pasan de 8 boletas. Pero a ver, denme una idea. 8 Sí, sí. boletas. Ah, Diputado no, local, sí. diputado federal, alcalde, Pero senador, lo local lo gobernador, paga lo presidente de la local. Porque República. nos la pasamos diciendo Pero más grande, más lo chica, local, menos grande, menos vamos a ¿cuántos? suponer. Sí, nomás que lo local lo paga lo local. Sí, digamos, pero lo federal, ¿cuántos cargos? Fueron 7, ponle 7. 700. Sí, 700 de A ver, mucho. Julieta, No, 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 ¿Qué pero son por 500? casilla. No. Que son los 500 cargos a elegir de la Cámara de Diputados, más los 128 del Senado y la Presidencia de la República. Gubernaturas y alcaldías y No, no, regidurías. eso lo paga lo local. Por eso, pero en el hipotético, digamos, Bueno, en el porque hipotético. se Ah, hagan bueno, pero fusionados entonces como aquí. súmalo. Bueno, pónganse de Súmalo. acuerdo. Entonces son 500 más 128, 628 más 1, 629. Julieta, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo en la cantidad, sí. 629 en esta elección 2024 y 860 en la elección del 2025. Entonces es más grande la que viene. A ver, insisto, nosotros hemos respetado la capacidad técnica, operativa, administrativa del Instituto Nacional Electoral. Ellos son los expertos en tema electoral, en cómo pueden mecanizar el tema de la boleta, en cómo pueden crear operativamente la instalación de las casillas y que esto sea funcional para el proceso electoral. Hay que respetar esa autonomía del INE porque tampoco se vale entonces decir que el INE es autónomo, pero cuando no me gustan las reglas que pone el instituto, entonces ahora sí no me gusta cómo organizar los procesos electorales. Nosotros sostenemos, el que puede lo más, puede lo menos. La elección más grande que se haya hecho en la historia con el mayor número de cargos en disputa a nivel federal, en rasgos grandes y generales, es la elección 2024. Pero quedamos que no. Porque pero son ¿por qué 629. quedamos que no? Por la cifra. Pero 629 magistraturas o... No, 629 cargos federales en el 2024. Así es. Y 860 Por- jueces o puestos judiciales en el 2025, pues son más. Sí, claro, no, pero a ver, pero Claro que sí. una cosa es la cantidad de cargos que tengas que elegir a nivel nacional y otra es que tenga una comparativa específica en el Es que presupuesto. incluso numéricamente es más. Pero A ver. yo diría, el tema de fondo es que este país ejerce 9 billones de pesos. ¿Qué significa? 9 millones de pesos. Y aquí solamente, digamos, el INE está pidiendo, es una cifra muy grande, pues, pero solamente pide 13,000 y le quieren dar 8,000. 5,000 millones de pesos. Si vemos el dineral que le están dando a Dos Bocas, a Azucena, es impresionante cómo son capaces de darle 136,000 millones de pesos. Ojo, al INE le están regateando 5,000. ¿Cómo son capaces de darle 40,000 millones de pesos más al Tren Maya cuando al INE le están regateando 5,000? ¿Cómo son capaces? Bueno, a la IFA, que no hay ni vuelos, ni pasajeros, ni transporte, ni nada, le están dando 1,000 millones de pesos más. En estricto sentido, esto no se trata de dinero. Esto se trata de caprichos del gobierno para seguir haciendo un cochinero en la elección del nuevo Poder Judicial. Ahora, tampoco ha sido hasta hoy muy exitosa la convocatoria, senadora. Hay muy poquitas tenemos. personas inscritas. No tenemos los números de cuánta gente se ha registrado en el Poder Ejecutivo. En el Poder Ejecutivo, 1,000, dijo Arturo Saldívar Si ahorita. ya él acaba de reportarte el número, en Poder Legislativo tenemos 2,000 y tantos, que suponiendo estábamos haciendo la cuenta que los dividiéramos entre los 860, tendríamos 3 aspirantes por cargo del Poder Legislativo. Que tampoco es así. Que no es así, porque hay gente que pues, probablemente todos se registraron para ser magistrado. A ver, ayer En dijo, la Ciudad denme de las México, cifras, 134 del Poder Judicial. Ahorita nos dijo la diputada que eran 3,000. Eran 800 ya confirmados. No, hombre. A ver, podemos tener cargos que estén desiertos. ¿Cuál Sí. es qué sucede? Porque la ley no prevé esa hipótesis y qué sucede con todos esos juzgados en donde no haya 3,500. aspirantes. Mira, ahí te va. 134 del Poder Judicial, 1,000 del Ejecutivo y 3,500 del Legislativo, es lo que pues, me dijeron ahorita. Donde ha habido más acarreados Maday ha sido en Merino. el legislativo, pues.
Pero aún así, con estas cifras después del filtro, Es poca gente, Julieta. es poca gente. No, porque tendría que haber 10 A por ver, cargo el y filtro- además después la tómbola y después el proceso de El de filtro cada poder. termina el día 24 de noviembre. Creo que no hay que hacer especulaciones en este instante del proceso si todavía no tenemos la cantidad final No, pero las masas ya no específica. llegaron. Pero es que Ya no llegaron las pero masas. bueno, no, a ver, no que querían que no llegaran las masas, pues, o sea, ¿quién No, los lo que entiende? queremos es un Tener poder de dónde judicial que elegir. funcione. Exacto. Lo que Ah, queremos ahora es sí un quieren- poder judicial es que- de justicia. Lo que queremos es un poder que lo judicial interesante- que A ver, tenga regresamos con experiencia eso. y capacidad. Regresamos. Eso queremos. Del INE, esta reducción, porque no hay de otra, no les van a dar más dinero. 8,000 millones o 8,000 millones. Eso es lo que entiendo por parte de Morena. Pero hay otros rubros que también han sido destacados. Por ejemplo, la reducción que yo particularmente no termino de entender en el tema de seguridad, por ejemplo, Julieta, cuando pues es la apuesta del sexenio, ¿no? Reducir, entre otras, reducir la seguridad. ¿Por qué esta La reducción? inseguridad. Sí, perdóname, la inseguridad. Bueno, en el conjunto total se aprecia como una reducción, sin embargo, en la realidad es una transferencia de la partida económica que estaba en la Guardia Nacional adscrita a la Secretaría de Seguridad, que ahora se transfiere a la Secretaría de la Defensa Nacional, porque la Guardia Pero también Nacional bajo ha la pasado- Sedena, el presupuesto de la Sedena. Sí, hay un tema que es el gasto programado, y particularmente el gasto que ahora se deja de ejercer porque ya no se está en proceso de construcción de numerosas obras que en el 2024 se hizo una apreciación extraordinaria donde se asignó un presupuesto adicional para la conclusión de algunas obras, en particular en el 2024. Por ejemplo, en el caso de la Guardia Nacional era la terminación de la conclusión de todos los cuarteles a nivel nacional, y por lo tanto esas obras que ya no están en proceso de construcción, pues ya no se les asignó una partida presupuestal en este presupuesto. Sin embargo, de todas maneras queda totalmente asegurada el fortalecimiento de la Guardia Nacional, la corporación, los cuarteles de la Guardia, y por supuesto también con las nuevas capacidades que va a tener la Guardia Nacional en materia de inteligencia, es donde se espera que el próximo año tengamos además un reforzamiento para que, pues eso necesita inversión de todas maneras. Senadora Claudia Naya, hay quien dice que es un presupuesto demasiado optimista. ¿Qué destacarías como positivo o como negativo? Los criterios generales para la política económica son los que son demasiado optimistas. Nosotros no podemos tener un presupuesto de ingresos de la Federación si no tenemos una ley de ingresos de la Federación. Y para tener una ley de ingresos de la Federación se hacen estos criterios, que son los indicadores que te dicen más o menos cuánto vas a ingresar. El presupuesto del 2025 se parece mucho al del 2024 en cuanto a números. El de 2024 fue de 9.1 y el de 2025 se planea que sea de 9.3. Este es un tema muy importante porque pareciera que es lo mismo y que vas a gastar lo mismo, pero te diría yo que no, porque hay dos cosas que crecen significativamente y que van a afectar a todo el gasto. Y esto es lo que crece de manera inercial, que son las pensiones y jubilaciones, el gasto operativo de gobierno que va tanto a sueldos como a operación, y un punto muy, muy importante. Este año, 2025, se va a gastar más que ningún año en el costo financiero de la deuda, 1.38 billones de pesos. ¿Cuántos son los requerimientos financieros del sector público? 1.4 billones de pesos, 3.9% del Producto Interno Bruto. ¿Qué quiere decir? Que lo que vas a pedir de deuda para el 2025 es lo que vas a pagar de costo financiero de la deuda. Imagínate esa locura. Vas a pedir 1.4 billones de pesos para pagar los intereses de lo que debes de 18 billones de pesos de saldos históricos de los requerimientos financieros del sector público, que es la forma más amplia de medir la deuda, que es lo que debe México. Entonces, ¿por qué viene esto? Porque en 2024 tuvimos un déficit excedido del 6% del Producto Interno Bruto, es decir, gastamos mucho más de lo que debíamos. Entonces, para el 2025 no quedó más que apretar la rienda. Va a doler, el 2025 va a doler el presupuesto de egresos, pero no había de otra. ¿Pero va a doler en qué sentido? No, ¿A porque los ciudadanos? No, va a doler porque todo tiene una reducción, porque gastamos de más en 2024 y la inercia del gasto te empuja con los Gastamos propios- me suena como que a muchos. ¿Quién gastó? Se gastó mucho en obras, como bien dice Julieta, a ver, se gastó mucho en las obras prioritarias de infraestructura del gobierno federal, que ahora todo se va a tener que contraer
¿Por qué? Porque Para- ya nos dijo Moody's, Standard & Poor's y Fitch, no puedes seguir aumentando tu déficit. Tienes que contener tu déficit, tienes que contener el balance general de Pemex, y la reforma judicial crea una incertidumbre que puede hacer que tu Producto Interno Bruto baje. A ver, Kenia. Llevan Pues, 3 años mira, que no se ponen de acuerdo en cuánto vamos a crecer y fallando en los números. El y tema es siempre que no crecemos. resultamos Sí, han más fallado. El tema es que no optimistas. crecemos, el tema es que hay Proyectan más más PIB del que inflación, hay. el tema De es hecho, que sí hay crecemos. más Por deuda. ejemplo, ahorita, déjame preguntarle a Julieta, ¿cuánto están proyectando el crecimiento del 2025? 3%, ¿De 3 a lo 4? lo proyectan y Moody's lo puso en 1.2. ¿De 3 a qué? 2 a No, 3. no, nosotros estamos proyectando de 2.5 a 3. A 3. Así es. Y este sexenio crecimos .8. Sí. Sin embargo, 0.8. pero miren, en primer lugar, Pero- sería equivalente analizar el presupuesto del país conforme a los resultados que se han obtenido. A ver, número 1, este presupuesto garantiza todos los programas sociales que ya existían. Todos, absolutamente todos los programas sociales. Garantiza además una infraestructura muy importante. Viene infraestructura en materia hidráulica, infraestructura en materia de vivienda, que antes estaba dejada al sector privado. Y viene, por supuesto, infraestructura en carreteras, hospitales y demás. Pues Ahora, Jalisco dice que no. bueno, Jalisco con sus temas políticos agarra monte para donde le da la gana. Y ahora, de todas maneras ya se va al Faro. Sí, es una 15 días. En 15 días. Bueno, por otra parte. Ahora bien, ¿qué garantiza también el presupuesto? Garantiza además que todos los programas sociales que se comprometió la presidenta de la República en campaña puedan resultar una realidad. ¿Qué ha provocado los programas sociales? Ha provocado un aumento en el nivel de ingresos de la población, que consume con esos ingresos, que comercia con esos ingresos y que por lo tanto hace un crecimiento económico, pero sostenido con bienestar, con prosperidad compartida. Kenia. Pues mira, primero que nada, lamentablemente lo que garantiza este proyecto de presupuestos, que por cierto van a aprobar con la mayoría brutal y terrible y medianamente ilegal que tiene Morena en la Cámara de Diputados, es que garantiza endeudamiento. Azucena, México está ensangrentado. 60, 70, 80 asesinatos por día, más de 200 y quizás hasta 300 asesinatos en un fin de semana. Eso es lo que se está viviendo, esa es la realidad de México, más allá de la discusión del Poder Judicial. ¿Qué está haciendo este presupuesto de egresos? Está recortando a la Secretaría de Seguridad, de Defensa y de Marina 150,000 millones de pesos. Es una brutalidad. Ahora explica, cuando Julieta, México que es porque ya no está hay obras en ensangrentado. construcción. Pues mira, no es así, que por supuesto uno entendería, si dejan de construir van a dejar de tener dinero, pero la realidad es que hoy México está ensangrentado y ese dinero se tendría que ocupar para darle seguridad a los mexicanos. Este gobierno de Morena es candil de la calle y obscuridad en su casa. Va a decir la presidenta Sheinbaum que hay que sembrar árboles, hay que generar, digamos, una política pública internacional. Eso dice afuera de casa, y adentro de casa a la Secretaría de Medio Ambiente le están quitando más de 54,000 millones de pesos. ¿Cómo es posible que de verdad tengan tan poca ética que hasta populistas sean afuera de este país? Regresamos con el comentario final. Mañana en punto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha referido a la discusión que se tendrá hoy en la Cámara de Diputados respecto a los organismos autónomos. Esto dijo. Por ejemplo, se integra energía. De manera clara va a ser se llama organismo desconcentrado, que va a tener a su cargo todo este tema de los permisos de las funciones de la CRE, y tiene independencia técnica, que quiere decir que haya ciudadanos ahí que puedan estar también revisando y que se haga de manera transparente y con criterios técnicos la asignación de algún permiso. COFESE, IFT, ¿qué planteamiento hicimos? Que se haga un organismo descentralizado en la Secretaría de Economía, cuya función principal es la función de antimonopolio. Se juntan en un solo organismo, que es un descentralizado, que tiene independencia técnica. El INAI sí desaparece y entra una función en una área
especial de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, y se mantienen los criterios que formalmente constituyeron al INAI. Bueno, pues ahí está. La presidenta ha hablado. Kenia, tu último comentario de esta mesa. Bueno, pues sin lugar a dudas decirte, hoy es un día terrible para México. Hoy inicia la destrucción del INAI. Pues digamos, este espacio para los ciudadanos, para los mexicanos, de saber en qué, cómo y cuándo el gobierno se gasta su dinero. Yo estoy convencido, un gobierno sin transparencia, un gobierno opaco, un gobierno en lo oscurito, está condenado a ser un gobierno corrupto. Es claro que este gobierno del régimen lamentablemente no quiere que los mexicanos sepan la verdad. ¿Por qué? Pues porque gracias a esas verdades es que supimos de la casa en Houston, de los contratos del hijo de Bartlett, de los contratos de la familia de López Obrador y de sus socios, y también del gobierno anterior y del anterior. Este espacio de los ciudadanos hoy les será arrancado a México porque se lo van a pasar al gobierno. ¿Ustedes creen que este gobierno de Morena va a ser capaz de reconocer todas las corruptelas que suceden adentro de sí? Por supuesto que no. Y eso es terrible para México, es terrible en términos internacionales, porque lamentablemente estaremos dando pasos hacia atrás aproximadamente 20, 22 años. Pues te tocará dar hoy el debate, diputada. Gracias, diputada del PAN, Kenia López Rabadán. Senadora Claudia Anaya, la senadora del PRI. Son 7 organismos que la verdad que cada uno de ellos tiene una importancia nodal en la administración pública, todos tienen un fin, un objetivo. Me parece muy importante que a cada uno se le dé su tratamiento específico. El tema de la desaparición del INAI no solamente ayuda a detectar actos de posible corrupción en el gobierno, en el Poder Ejecutivo, nos puede ayudar a detectar actos de corrupción en el Poder Judicial, en otro organismo autónomo, en el Poder Legislativo. Exacto, existe también la Plataforma Nacional de Transparencia y la protección de datos personales, y eso no lo puede tener la Secretaría de la Función Pública y no lo puede tener el gobierno. Son cosas que tienen que estar bajo resguardo de un autónomo. La desaparición de la Mejoredu, que se ha hablado poco de ello, es quitar la meritocracia de los maestros para tener movilidad y pasarle nuevamente eso al sindicato. La presidenta, como tú pusiste en el audio, reconoce la importancia de tener organismos reguladores que sean medianamente, lo pone ella, autónomos, pero son necesarios para cumplir con los tratados internacionales. Cada uno necesita un análisis especial, es muy poco el tiempo que tenemos, pero te lo agradezco, Azucena, gracias. Al contrario, ¿suficiente lo que propone la presidenta Sheinbaum en esta reorganización? Es decir, de lo malo, lo menos malo. De lo malo, lo menos malo, pero no dudes de que nos van a abrir un panel de arbitraje por el tema de la reforma eléctrica, O sea, de que lo van a abrir. Y ya perdimos el del maíz, entonces no es que yo sea pitoniza ni que tenga dotes de clarividencia, pero entiendo la administración pública. Y puede generar un conflicto el próximo año con Donald Trump, el Tratado de Libre Comercio. Nos puede costar caro la renegociación y además nos pueden costar millones de dólares también de multas. Gracias, senadora, la senadora priista Claudia Anaya. Muchas gracias. Concluimos contigo, Julieta Ramírez, senadora de Morena. Pues a mí en el fondo me da mucho gusto que el PAN, el PRI, en conjunto, siempre han fallado en sus especulaciones. Y llevan 6 años advirtiendo de un apocalipsis en México y 6 años fallando en sus predicciones. La señora que dice Candil de la calle, oscuridad de su casa, representa a un gobierno, a un partido en donde no pudieron terminar ni una barda para una refinería. Y representan gobiernos en donde el crecimiento económico se tradujo a la vez en el crecimiento de la pobreza. 100,000 personas entraban al umbral de la pobreza con los gobiernos del PRI, y ahora 100,000 personas al mes salen de la pobreza. Esa es la importancia del crecimiento económico, y estamos en un momento económico fundamental para el país, donde somos el segundo país con menor desempleo en el mundo, con la moneda más fuerte. Y bueno, si quieren hablar del tema del INAI, nosotros estamos convencidos que el modelo del INAI era un modelo que alejaba del sector público las tareas y responsabilidades del Estado como garante de derechos y se las otorgaba a privados a través de organismos autónomos, evitando capacidades del Estado. Esto a través de un sistema internacional de privatizaciones con características a cumplir por parte del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. No compartimos ese modelo de visión, pero donde se refuerzan los organismos autónomos.
Nadie dijo que fuera privado. Sí, dijiste, se lo entregaron a un modelo privado. Ah, sí, porque la desaparición del INAI en conjunto con todos los demás lo que busca es, mira, el INAI se ha traducido en una especie de cuotas y cuates. Finalmente, por ejemplo, está una persona que se llama una comisionada presidenta del INAI, Jimena Lapuente, que finalmente se terminó convirtiendo en pluri de tu partido. Y además, ¿qué INAI es ese? El INAI que quiso ocultar los casos de Odebrecht, los casos de Ayotzinapa. ¿Esa es la transparencia, discreción que quieren? Finalmente, el INAI el ejército se negó a entregar los datos, no fue el INAI. Ajá, sí, el INAI es un vehículo. Ajá, el ejército no es al revés. No, el INAI, por ejemplo, decretó que los casos de Odebrecht eran cuestión secreta y no los quiso abrir en su momento, cuando eran realmente relevantes. A ver, pero el INAI tomó esa decisión. No, ¿Y claro qué tenemos no. actualmente y lo puedes hablar en con el los INAI? consejeros del INAI. Pues consejeros que terminan usando las tarjetas en un table dance. Sí, pero mejor quita la partida presupuestal lo que nosotros de las queremos tarjetas hacer, en vez de acabar con el instituto, no maten al niño. Lo que nosotros queremos hacer es que a través denle medicina al niño, no lo maten. Pues, ya el tiempo ya se acabó de todas maneras, estamos Julieta, discutiendo ya, en tiempo libre. Ya estamos en tiempo libre. Ajá, pues ahora sí, ¿verdad? Cuando tú también puedes hablar conmigo cuando quieras. Sí, agotamos tu tiempo y ahora, bueno, pues me parece útil esta conversación. Ajá. El diálogo, pero cuando ellos hablan, pues sí Julieta, pueden participar. tú puedes hablar conmigo cuando quieras. Yo nunca me siento ofendida. Puedo hablar contigo cuando quieras, pero yo no te interrumpo cuando hablo. Cuando necesites hablar conmigo, interrúmpeme. No se trata de que seamos monólogos. Es importante que le clarifiquemos a la gente cuando una parte de nuestra narrativa. Cuando me permitas hablar, hablo con mucho gusto. Bueno, adelante. A ver, Julieta, dices que el INAI determinó no abrir la información del caso de Ayotzinapa. Sí, no, Ayotzinapa, Odebrecht también, y que siempre ha sido a discreción. ¿Qué nosotros proponemos? Nosotros proponemos que sea lo siguiente, que sea como los modelos internacionales, donde tienen, si acaso, 2 organismos autónomos en Francia, en España, en Estados Unidos, y que sea en todo caso por medio de un juez. Si no te quieren entregar la información. ¿Qué necesitamos? Que se pase a la agencia digital, que tengamos una referencia digital de nuestras identidades. ¿Qué se ha convertido el INAI? En realidad es una especie de transparencia, porque finalmente termina siendo, en los casos reales para la población, un peloteo de vas a una institución, luego te vas al INAI, luego te vas para pero acá. Pero la que niega la información es la institución, ¿estás de acuerdo? Pero, no el INAI. Por ejemplo, pero también el INAI ha clasificado casos como los de Odebrecht, insisto, clasificó el INAI de carácter secreto la información. Déjame escuchar eso de Odebrecht. En 2013 calificó en el 2016 dijo que no se podía abrir y que se clasificaba la información en el caso de Odebrecht. Senadora Naya, el INAI. Tú tienes como ciudadano que pedir la información a una institución. Si la institución no te la da, tú vas al INAI y el INAI, como garante de la transparencia, se la exige a esa institución. En el caso de lo de Ayotzinapa, y lo han dicho los padres, es el ejército el que se ha negado a dar los datos. Pero no es que el INAI no quiera darlos. En un principio se negó el propio INAI y también en Odebrecht. Mira, lo que hace el INAI es solicitarlo a las instituciones. Es que no responden lo de Odebrecht. A ver, vamos a ver lo de Odebrecht. No, lo de Odebrecht habrá que ver el dictamen del INAI. Pero yo estoy cierta que el INAI no te la... Era discreción. ¿Qué creemos nosotros? Es que también son 2 visiones distintas, ¿eh? Julieta, dos modelos de visiones distintas. Si lo quieren pasar al Poder Judicial, como dice Julieta... Al Estado como la Autoridad Superior de la Federación. Pero no a través de un juez, como mencionabas que había en otros países. Para que sea obligatorio la entrega de la información, como en otros países. Pero ese no es el modelo de ahora. No es el modelo que están planteando. Eso sí requeriría otra reforma en este momento, precisamente. Pero la primera parte es que sea el Estado el que garantice el acceso a la información. El Estado. Nosotros no creemos que sea necesario el hecho de que exista un modelo como el INAI y luego después tengamos un sistema nacional anticorrupción, que tampoco funciona, porque siempre es estar el sistema nacional anticorrupción no lo están quitando, No, pero no funciona. A lo que voy es que crear más y más es que no creemos en ese modelo. Bueno, es que es lo que insisto. Lo estás quitando. Es que es ¿habría lo que quitar también el sistema nacional anticorrupción? Honestamente sí, porque no sirve absolutamente, y nomás es estar creando más y más organismos que no resuelven el problema de fondo, que es lo más importante. Claro. El Sistema Nacional Anticorrupción no lo están quitando, permanece en la ley orgánica, entonces... Sí, permanece, insisto, es una diferencia de modelos, de visiones de modelos. Para adquirir desde la que llega Salinas se niegue... empieza a privatizar las empresas públicas del Estado, se crean organismos autónomos paralelos y en los casos de sectores energéticos además se les da a los privados el derecho de decidir sobre temas
relevantísimos para la nación, como en el caso de la CRE, que es uno de los organismos que se desaparece, la Comisión Reguladora de Energía. ¿Quién dirigía la CRE? Los representantes de empresas privadas, es decir, tenía más capacidad de decisión que el mismo representante o el mismo director de la CFE. Los últimos 30 segundos, senadora. Yo creo que ese tema de la CRE la van a pasar también a un organismo descentralizado de la CFE. No lo pueden desaparecer, es un tema que se necesita por tema de tratados internacionales. Entonces yo sé que hay cosas que quieren desaparecer, pero no van a poder porque tenemos un compromiso internacional adquirido. Y en el tema del INAI, pues si efectivamente quieren dar la información, habrá que diseñar en ese modelo legislativo que existan las garantías para que podamos acudir a un modelo judicial en caso de que nadie te entregue la información. Entonces me parece que el modelo que están planteando pues es incompleto. Nada más nos quitan a los órganos garantes, pero no nos dan con qué sustituirlos. Gracias. Gracias, muy bien. Gracias a las dos. Estás Gracias. escuchando Grupo Fórmula.